¿Qué tal, sofistas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí estoy con Charlie a punto de grabar para ustedes en vísperas de la Navidad, mi Charlie. Ese es correcto, fue un bomberazo. Bomberazo, pero aquí estamos. Como ustedes ya vieron en el título del episodio, pues vamos a hablar del famosísimo Tata Lázaro. Toda vez que mi Charlie y yo pues dijimos, güey, vamos a ver, ya nos habíamos quedado en una parte de Francisco Martín Moreno que todos lo denostan de que pues tiene una bibliografía un poquito de novelista y que le mete el amor a la mujer y que se llama Arrebatos Carnales, tomo 2. Mira, lo que yo opino de ese personaje es de que son necesarios. ¿Quién te dice quién es bueno o malo? Simplemente para ser una persona completa, no solo necesitas la cuestión técnica, Sí. no es la cuestión, vamos a decirle, política. Sí. ¿De qué te sirve ser el más inteligente de tu fraccionamiento, güey? Si no lo comunicas, si no lo difusión, ¿no? Cabrón, ¿no? Sí, claro. Eso lo dice Hobbes en el Leviatán, cabrón, ¿no? De que los grandes personajes o los grandes políticos casi siempre estuvieron al lado del poder, cabrón. Y Sí. no nadie los divulga, cabrón. Totalmente. ¿No? Y eso yo lo he visto mucho de la izquierda, cabrón, ¿no? En el que no, se le vendió Salinas Pliego. Pues sí, cabrón, para que se le divulgue. ¿O qué querías? ¿Trabajar para qué, cabrón? Exacto. Para Por amor al arte, ¿no? No mames, cabrón, no seas pendejo, ¿no? Vamos a empezar, sofistas, porque ya habíamos grabado una parte, pero se nos borró. Pero bueno. Bueno, lo que grabamos fue los antecedentes de cómo llegó Lázaro Cárdenas, ¿no? Pero ahí les va la primera pregunta que le voy a hacer al Charlie. ¿De dónde viene la idea del titeritero, del dedazo presidencial, güey? O sea, que ya lo habíamos platicado ahorita, antes de que se nos borrara el video, pero precisamente decíamos, Venustiano Carranza, que era el jefe constitucional, que no llegó de manera constitucional, güey, lo pusieron los pinches gringos. No vamos a entrar a eso porque si no, puta madre. Pero Obregón, con el plan de Agua Prieta, que ya dijimos, le dio en la madre a su sucesor porque quería dejar a alguien, ¿no? Que ya dijimos quién era este brother, un güey que se llamaba Ignacio Bonillas, que después me lo quitan al Bonillas y dice... Bueno, y lo quitan de izquierda, lo propone, No lo gana. Pero no gana Obregón, ¿no? Por el plan de Agua Prieta y con ayuda de Adolfo Huerta, cabrón. Y de Calles, ¿no? Pero te voy a explicar a tu pregunta, el tirititero, ¿no? Titiritero, sí. Otra vez. O sea, ¿quién inicia con este juego del titiritero? Tampoco, porque lo que me gusta es lo que decían los soviéticos en la época de la Guerra Fría, que mandaron hasta aquí espías para ver cómo era el sistema mexicano. Y Mario Vargas Llosa en los 90 lo dejó Televisa. Y por eso Mario Vargas Llosa estuvo... La dictadura años, perfecta. Exactamente, estuvo 30 años vetado de Televisa y de México y no regresó hasta que se abrió la democracia en el 2000. Sí. Y eso fue cierto. Era en el último tercio del siglo XX. Es correcto. Entonces cuando tú me dices, ¿quién fue el que lo implementó? Yo te diría, la respuesta de Mario Vargas Llosa en ese programa con Octavio Paz, esa es la respuesta. ¿Por qué? El PRI, que es un PRI más o menos de comienzos del siglo XX, empezó, imagínate, porque ellos se dicen los herederos de la revolución, ¿no? Pero ve la línea cronológica de esa revolución. Empezó siendo un liberalismo de derecha con Madero. ¿Por qué lo digo de derecha? Porque cuando Manuel Gómez Morín, que él fue una reacción al cardenismo, Manuel Gómez Morín creó el PAN como reacción al cardenismo, él decía, no, ya nos desviamos, cabrón, ¿no? Nosotros que somos el PAN, nosotros reivindicamos la revolución, pero de Madero. Claro, pero Gómez Morín era Francisco Maderista. Por eso. Y además, pero él dice, el origen o el alma o el espíritu de esta revolución no es la basura socialista de ustedes, es la de Madero, que es la original, que es un liberalismo de derecha. Por eso el PAN es un liberalismo de derecha, lo que es los demócratas, para que me entiendan, ¿no? Después de que fue un liberalismo de derecha, se cambió porque los honores, acuérdate que decíamos que no se pudo grabar. Sí. Que eran diferentes revoluciones, ¿no? Sí, decíamos antes en el podcast, para ponerlo rápido, que la Revolución del Norte con Álvaro Obregón, una persona que ya lo dijimos, trajo o exponenció en Secretaría de Educación Pública Vasconcelos, que trajo la cultura, que trajo los muralistas, Diego Rivera, que despertó el interés por el nuevo hispanismo, de las lecturas, de conocer los orígenes, ¿no? En pocas palabras, empezó a crearle cultura a México. Y darle otra vez ese interés por el colonialismo y por esta parte de... Sí, la cultura, ¿no? Sí. Enraizada. Crearle el mito cultural al país. Exacto. Pero no solo... Y educativo, y las artes, Pero vamos a decirlo en términos políticos. Esa fue una segunda transformación de crearle un mito cultural a México. La primera vez que se intentó hacer eso, la verdad hay que Porfirio Díaz.
Por supuesto. ¿Quién fue el que mandó crear México a través de los siglos con Vicente Riva Palacio? Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Esa es la primera. Pero esa es mi queja contra los caudillos en la posrevolución. No, entonces déjame acabar. Mira, está la cronología, liberalismo derecha, después vienen los sonorenses. Ya le explicamos que pragmáticos, calles, ¿no? Que los revolucionarios del norte, más empresarios, más gestionados. Que es lo que decía, que cuando Villa y Zapata se juntaron, dice, ¿por qué tanto desmadre lo hacen por ustedes por la tierra? Y entonces ahí el mensaje o la metáfora es de que la cuestión de la tierra en el sur es tan importante porque es más está más acotada. En el norte había hectáreas del desierto de Sonora, tierra. Entonces Villa no entendía eso. Entonces por eso la esencia de las revoluciones del sur son social, no socialistas. Claro. Es lo que dice. Pero el socialismo es más idealista en el sentido. Ellos decían que no, aunque ellos se hacían decir materialistas. Sí, porque Plutarco Elías Calles sí fue más materialista que Álvaro Obregón, que es lo que dijimos en la distinción no, que existe. Al revés. O sea, Calles eso yo te diría que es al revés. Calles, para mí, es más pragmático, genera leyes, se cumplen, generó instituciones crediticias. De hecho, él hizo que se creara igual, bueno, impulsado primero por Obregón, el tema del Banco de México con Gómez Morín, etcétera. Pero él fue el primer tecnócrata o el preludio de los tecnócratas del último tercio del siglo XX. ¿Qué hace con estas instituciones? Que el mismo crack del 29, las instituciones fuertes, bancarias y económicas y financieras, no hagan que México se vaya a una caída de pobreza o financiera que pudiera ser fatal para el país. En el sentido el único error para mí de Calles es la desnaturalización de algo tan cultural como lo es la fe católica per se, y que fue perseguida, ya lo dijimos en episodios pasados, en la Guerra Cristera, ¿no? Que al final era perseguir a sacerdotes, si oficiabas misa te mataban, muchas otras cosas, ¿no? Ahora, Álvaro Obregón, con la diferencia es que él sí pronunció la cultura, pero por Vasconcelos. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Que es lo que hablábamos. ¿Qué te digo? Mira. Cuéntanos por qué Vasconcelos impacta tanto. O sea, porque ¿cuál va a ser la siguiente pregunta que te voy a hacer? ¿Por qué pasamos del modelo de Álvaro Obregón, que fue el maestro de Calles, y luego Calles el maestro de Lázaro Cárdenas, pero entre uno y otro hay muchas diferencias ideológicas enormes? La de Vasconcelos dista mucho de la de Lázaro Cárdenas en cuanto a educación. Total. ¿Nos puedes decir cuál es la diferencia entre el vasconcelismo y ya después la apuesta e implementación educativa de Lázaro Cárdenas? En los términos sencillos es esto. Vasconcelos es un abogado. ¿Qué quiere decir? Viene de la clase media. Y Plutarco Elías Calles y estos eran, vamos a decir, los militares de rangos, no de la élite porfirista. Básicos porque él era profesor de una escuela en primaria en Sonora. Pero a lo que voy es que cuando crecieron no eran de las élites porfiristas, no era Venustiano Carranza. No eran de abolengo, no eran de esta parte de familia, de prosapia, de linaje, ¿no? Exacto. Se hicieron. Eran resentidos. Exacto. ¿No? Dilo, perro, pues estamos en el podcast, güey. Eran resentidos, es a lo que voy, güey, ¿no? Entonces Álvaro Obregón, aunque tenía esas bagajes, pues era un microempresario, cabrón. O sea, acuérdate que él era azucarero, tenía también después tuvo su hacendita. Al principio él se quiso inmolar en la revolución de Madero, pero él no participó en la revolución de Madero, sino fue después, cuando derrocaron a Madero. Es decir, Álvaro Obregón, cuando Madero se levantó en armas, pues él no fue partícipe activo de esa revolución. No, pero sí, sí participó sí, exacto, después, contra los indios yaquis. Después fue cuando ya querían tumbar a Huerta, ahí ya. A Huerta, él fue la pieza más importante y yo digo diametralmente más, o sea, separado de todos los militares, pieza clave para derrotar a Huerta. O sea, no fue Carranza. Carranza ni militar era. De hecho, de lo que se quejaban es que él nunca estuvo en línea de frente, güey. Él era un político, y Carranza. 40 años de vida pública, pero él se hacía llamar caudillo y no se metía a los vergas. Cuando gobernó, pues gobernó su tiempo, gobernó como si fuera Porfirio Díaz, cabrón, la verdad. Y Huerta gobernó como si fuera también Porfirio Díaz, cabrón, ¿no? Nada más que, ¿qué crees?
no eres Porfirio Díaz, cabrón. No estás legitimado más que por los gringos, güey. No eres, o sea, y tampoco... Porque Huerta fue legitimado por los gringos. Carranza igual, porque le dieron pertrechos para romperle la madre a Huerta y corrió la misma suerte. Pero el pueblo decía, es que Ibrea, güey. Por eso... No, pero no quiero meter ahorita a los gringos, pero porque no quiero llevar Sí, la línea de por otro lado. Los gringos, ¿no? Ya sabes que esos cabrones están en todos lados, ¿no? Pero no quiero meterlo eso. Entonces, yo me quiero... Vasconcelos y Lázaro. Y Vasconcelos va saltando, güey, ¿no? Él era maderista, totalmente maderista, participó con Madero. Él era Madero. En la decena trágica, pues cuando perdió Madero, perdió Vasconcelos. Claro. Y después Vasconcelos, acuérdate que hicieron muchos. Unos Felipe Ángeles, muchos maderistas se fueron con Villa, como Felipe Ángeles, y otros maderistas se fueron con Álvaro Obregón. Vasconcelos se terminó yendo con Álvaro Obregón. De hecho, como lo decía en donde no se pudo grabar, si lees el libro de Breve Historia de México de Vasconcelos hace alabanzas a Obregón, lo pone al mismo nivel que Madero. Y eso que yo no soy de Álvaro Obregón. Porque lo tenía como un intelectual, de cierta forma. Tenía como no como un intelectual, pero... Un gran estratega. Como un político apto, cabrón. Que sabía diferenciar entre lo que se debe hacer. Entre lo que es ser caudillo y realmente un cargo técnico político. Una cosa es, como actualmente, una cosa es ser un político y otra cosa es ser un jefe de Estado, cabrón, ¿no? Porque ya no solo eres política, ya ves las cosas económicas, ves las cosas judicial, internacional, diplomática, ya ves más cosas, más que ser política, claro, ¿no? Y eso Vasconcelos en su libro lo resalta. Y cuando en su libro pasa de la época de Álvaro Obregón a Plutarco Elías Calles, lo pone como la peor escoria a Calles, cabrón. Sí. ¿No? Y sí se ve su sesgo, pero hay algo de verdad. Entonces, tu respuesta, ¿por qué son tan diferentes? Una, porque Lázaro Cárdenas sí era el lugarteniente de Calles. Sí. Lázaro Cárdenas era el Porfirio Díaz de Juárez. Y pasaron lo mismo. Porque Porfirio Díaz también al final se quiso deshacer de Juárez, nada más que no pudo. Claro, no, le ganó el paro al miocardio, ¿no? Ajá. O sea, sí, fuerte Díaz de que muerte Benito Juárez, sí. ¿No? Si no se muere Benito Juárez, Porfirio Díaz hubiera sido un Mariano Escobedo, otro general que estuvo en la Revolución Francesa y hubiera tenido una calle ahí por eje central. Se acabó, ¿no? Pero tuvo la suerte que se murió y Lerdo Tejada era más idealista y nadie lo quería, cabrón. Sí. Pues, y el pueblo estaba con... ¿Tú crees que la diferencia entonces es, digamos, que Vasconcelos, al tener del lado de su mano derecha, muy casuístico, pero a lo mejor muy coyuntural? Pero no era la mano derecha. No era mano derecha, pero lo exponencia, ¿no? Al final, por eso dice, en otro aspecto, Obregón sorprendió al país y al mundo cuando por su inteligencia y su talento supo aprovechar la visión educativa y cultural de un maderista que resultó ser autor de la política cultural que le dio grandeza a la Revolución Mexicana, José Vasconcelos. Los primeros años de la década de los 20 fueron un esplendor artístico. Totalmente, es lo que te estaba diciendo, que hay que ver desde el contexto mundial. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? El primer boom del capitalismo, que es el de los años 20, pero que ese boom capitalista nada más fue pura especulación y eso ya que acabó en el 29 y fue... Le quitas el espíritu y dejas lo material, que siempre hablamos. Nada más el intercambio, transacción, dinero, pero sin... Lo que estaba contando y no lo podía escuchar de cuando estaba leyendo el libro de Henry Ford, en el que establece, no es posible la degeneración, todo mundo escucha jazz y que la su puta madre. Y yo le dije, no, maestro, el jazz es de abuelitos ahorita, güey, si escucharas lo que hay ahorita te mueres. Te mueres, ¿no? Sí. Entonces, está ese boom del capitalismo, entonces Álvaro Obregón no está exento a ello, cabrón. Pero le está dando una esencia de espíritu a la nación, ¿o no, Obregón? Sí, totalmente, sí. Pero también tiene diplomáticos, tiene embajadores y está viendo el boom que está pasando en Estados Unidos. Y entonces, y él ya es el presidente, él quiere quedar bien, dice, puta, a lo mejor sí soy socialista, pero o sea, les está yendo muy bien a estos pendejos. Y en Rusia, como Lenin, les está yendo de la chingada, porque no nos olvidemos que Lenin está en esa época, en los principios de los 20, y empezó del 20 al 20, más o menos 23, está la guerra civil contra los mencheviques. Ganan, y los primeros años del bolchevismo son años de hambre, miseria, es horrible, güey. Y eso lo ve él, cabrón. Entonces dice, pues yo ya soy jefe de Estado, cabrón, yo quiero quedar bien, cabrón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Y por eso Álvaro Obregón no es tan malo, aunque no coincido con él. No solo hace de que trata a los maderistas, vamos a decirlo, a los maderistas científicos, a los burgueses. Sí. Como estos, Manuel Gómez, todos estos güeyes, ¿no? Pavalechini también estuvo. Todo. Los pone a trabajar para él, güey. Totalmente, como le dice. Pero uno nunca sabe para quién trabaja como ese güey. Porfirio Díaz dice,
a ver, fueron mis enemigos, pero ahora yo soy el que reparto las cartas. Ahora sí vénganse, papitos. Ahora sí vengan. Y no solo hizo eso, güey. Nos olvidamos de algo que hizo, de los tratados de Bucareli. Sí. Que le dijo a los gringos, a ver, espérense, cabrón. Sí les pago, pero aguántenme, cabrón, ¿no? La expropiación y todo esto, y toda la revolución, no vamos a tocar sus bienes. Más o menos es el tratado de Bucareli. Sí. Entonces empieza a negociar con todos, cabrón. Era un buen negociador, Era estratega político, ¿no? Por decirle, era una pistola, cabrón. Dice, Obregón gozaba de un halo épico, de una inteligencia exuberante. Era un hombre de acción que fielmente reflejaba con fuerza y dinamismo el espíritu de la revolución, con una amplitud de acción que ha dejado una huella imborrable. Hubo un México de tiempos de Obregón, conciliado y bullicioso, donde triples y muralistas, abogados, bibliófilos, señoritos vendidos a menos, militares, jerguistas y las ambulantes familias del pueblo como emblemas de la solidez y salud social se paseaban y discutían en la Ciudad de México riéndose a carcajadas. Es decir, había prosperidad, pero me encanta porque también dice que los primeros años de la década 20 viene Diego Rivera, José Clemente Orozco, Roberto Montenegro, Jean Charlotte. No, y no solo eso, ve los nombres que acabas de decir, todos son marxistas, todos. Sí. Y los impulsa Obregón. Pero también dice, se editaron los clásicos por millares yo lo sé. Para que llegaran a manos del pueblo. Pero, y no solo te dice eso. También a quien impulsan, al doctor Art, a Bascar, sí, de la derecha, también los impulsa. Sí. O sea, impulsa todo. Obregón dice, a ver, porque ellos tienen muy presente a Porfirio Díaz. A ver, Porfirio Díaz se fue hace 10 años, cabrón. Y él quiere dejar huella en también. La época actual es como si fuera Peña Nieto. ¿Te acuerdas del gobierno de Peña Nieto? Sí. Es lo mismo. Entonces diría, ¿qué hizo Porfirio Díaz que sí fue muy exitoso? Pues a ver, cabrón, en lugar de pelearse, pues a sus enemigos, se casó con la hija de un lerdo Claro, a ver, ahí te das cuenta cómo empezó a negociar. Mi teoría es que la negociación se hace en todos los frentes, y dice el libro, o sea, Guillermo Tobar de Teresa, en este libro de Historia de México, Ensayo y Memoria, que por un momento pone pausa a las verdaderas causas sociales de la revolución para poderle dotar de espíritu a un México que venía moralmente y anímicamente ya sobajado, güey, que ya estaba harto de tanta guerra, lo necesitaba como que ilusionar de nueva cuenta, güey. Te voy a decir, Álvaro Obregón hizo lo que intentó hacer Madero, pero no con tanta astucia como lo hace Obregón. No, pues Madero por eso acabó muerto, güey. Porque era un inocente, güey. Exacto. De hecho, hay una famosa entrevista entre Madero y Porfirio Díaz, que salió Porfirio Díaz de esa entrevista y dice, no, Panchito solo cree que con la buena intención se gobierna este país. Sí. Pelas, cabrón, ¿no? Hasta algunos dicen que Madero le dijo, órale, tú ponte no me acuerdo cómo se llama el que iba a poner este güey, cabrón, pero ábrete a la democracia. Sí. Y que ahí se valió más. Porfirio, es que este cabrón era un pinche juniorcito, porque lo era Madero, que vivía de ilusiones, cabrón, ¿no? Sí. Y por eso en 10 meses lo derrotaron. Y entonces, ¿qué es a lo que voy a...? Estaba adelantado para un México que todavía no estaba preparado para la democracia. Ni siquiera para el de ahorita, cabrón. Era como si yo derroco a AMLO y a Sheinbaum y gobierno con todos los de Morena, pues me van a deshacer en 6 meses, cabrón, ¿no? Sí. Es hasta lógico, cabrón, ¿no? Sí. Eso es lo que hizo Madero. O sea, por eso cuando tú dices, es que el Chacal y Victoriano Huerta traicionó a Madero, no es cierto, cabrón. Victoriano Huerta era lo que tenía que hacer, güey. Dice, usted es un impostor que hace aquí, cabrón, sí, ¿no? Claro. O sea, yo soy de Don Porfirio, este güey es un impostor, rómpele la mano. Era de Don Porfirio, pero tampoco ya quería que estuviera el viejito senil. O sea, las etapas se acaban. Era de Don Porfirio, pero cuando le ganó y él saboreó. Por eso dijo ¿cuál fue ¿cuál fue la puerta? Y el declive. A ver. La ambición del mismo Huerta. A ver, ¿por qué se le voltearon a Huerta? En el pacto de la embajada, el presidente iba a ser el sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz. Eso estaba planeado. Sí. Nada más era una simulación que Huerta iba a hacer. Se supone que Huerta iba a renunciar y Félix Díaz iba a subir. Pero después Huerta dijo, ni madres. Aquí ya a chingar a su pacto con los gringos. Y los gringos dijeron, no, papito, si nosotros te hicimos y te dimos lana, nos respetas, cabrón. Claro, sí. Bueno, pero eso es otra cosa. Ahora, el callismo. ¿Cómo transiciona el callismo? Ok, esto es a lo que voy, para que la gente me entienda, ¿no? Lo de la URSS que hablábamos. La Revolución Mexicana acaba con la victoria de los carrancistas. Sí.
¿no? Ahí acaba es que hay muchos historiadores que dicen... Bueno, JP dice que no acaba hasta que ya Lázaro Cárdenas pone esta concretización de que los derechos del campo se hagan factibles. Sí, no, es que él dice, JP tiene, vamos a decir, la versión de que la revolución acaba hasta que todos los derechos sociales son subsanados o salvaguardados. Imposible, pero yo no lo veo desde una parte social y de derecho, yo lo veo desde una parte política, güey. Claro. ¿No? ¿Por qué? En realidad, un güey más purista te diría, pues la Revolución Mexicana... Sigue. No, acabó Sí. cuando Porfirio Díaz derrocó, pues ese fue el origen de la Ok, ya te Mexicana. sí. Te diría, pues no, en realidad la Revolución Mexicana se acabó cuando Porfirio Díaz renunció. Sí. Lo que siguió fue otra cosa. Uh-huh. Y te diría, pues sí, el plan de San Luis, ¿de qué decía? Derrocar a Porfirio Díaz. Se largó, pues ya no hay ya no hay objeto. Velo jurídicamente, si ya no hay objeto, pues ya no hay nada, cabrón. Sí, claro. ¿No? Es inexistente. Pierde materia, ya no hay. Pierde materia y ya no hay nada. Entonces la revolución, si quieres ser tan purista, pues acabó cuando Porfirio Díaz se fue. Y después hubo una guerra civil entre revolucionarios. Entonces ya no era la Revolución Mexicana, ahora ponle la Guerra Civil Mexicana. O guerra Civil Revolucionaria. Volviendo al callismo, 1929. Y entonces yo te lo pondré así. Acabo de cambiar de opinión. La Revolución Mexicana acabó cuando Porfirio Díaz se fue. Después existió una guerra civil entre caudillos entre las partes revolucionarias que ganaron, ¿no? Uh-huh. Para ver quién se quedaba en el poder. Para ver quién se quedaba en el poder, ¿no? Sí. Y esa guerra civil se acabó cuando los convencionistas, la convención que era Zapata y Villa, perdieron. Uh-huh. Porque nada, ya quedaron los constitucionalistas. Sí. Y entre ellos ya no hubo guerra. Pues, bueno, un orden constitucional que ellos mismos crearon, cabrón. Totalmente, ¿no? O sea, totalmente. Con la ayuda del... Después, ¿qué pasó con los constitucionalistas? Ahora estamos nosotros en el poder, ahora tú eres un pendejo. Claro. Y después están de los constitucionalistas. Álvaro Obregón es... Ya hablamos de Álvaro Obregón en cuanto al espíritu, le da esencia, le da cultura, estratega. Yo siempre... Pero el callismo, ¿cuál es? Es a lo que voy. La digregación entre el callismo y el... O sea... No, es que no lo veo así. Mira, yo lo veo así, mira. La gran diferencia es de que para mí el jefe de los sonorenses siempre fue Álvaro Obregón, ¿no? Porque siempre. Porque Álvaro Obregón lo que quedó sí fue su gente. Venustiano Carranza se hizo llamar el jefe máximo, pero en realidad ya sus caudillos más poderosos no eran su gente. No. Entonces vamos a decir que Álvaro Obregón en su gabinete, porque también estaba Plutarco Elías Calles, también estaba Lázaro Cárdenas, también estaba Vasconcelos, Pavalachín, Gómez Moed, etcétera. Pero había, como en toda política, hay grupos políticos. Sí. ¿No? ¿Qué pasó? Ganó el grupo político de izquierda, el de Plutarco Elías Calles, claro, ¿no? Pero estos se fueron. Los obregonistas de derecha se fueron, ¿no? Sí. Entonces, acuérdate que estos se fueron porque cuando Plutarco Elías Calles empezó a poner sus títeres, los obregonistas de derecha, Vasconcelos, también estaban en las contiendas electorales. Sí, claro. Fue Vasconcelos y la mataron. De hecho, Vasconcelos pierde contra Portes Gil. Sí. Acuérdate el suceso de la muerte de los estudiantes vasconcelistas que los mataron. Sí. Que hicieron como su... Ahí Vasconcelos, de hecho, se va del país hasta 1940. Totalmente. Porque era el grupo político de... O sea, todo el núcleo sobre Álvaro Obregón. Le dan en su madre, entonces se separa entre los de derecha, que es Pavalachini, Gómez Morín, Vasconcelos, y los de Plutarco Elías Calles, sí. ¿No? A tu respuesta, el cardenismo y de Plutarco Elías Calles a Cárdenas hay otra facción. Porque aunque era socialista, Plutarco Elías Calles era nacional. No quiero ¿cómo decir? Eso es más rumor, pero lo quiero llamar socialista nacional, porque si lo cambia la gente va a decir, no era nazi, no. No era nazi, pero sí creía y lo... Germanofilio. Porque en esa época decía, sí, a huevo, sí, o sea, socialismo en un estado, pero por supuesto, cabrón, como una internacional comunista, mi madre, aquí en mi país, mi gente, cabrón. Claro, era hasta lógico, cabrón, ¿no? Pero no, y la vertiente cardenista, porque después cuando estos los mandan a la chingada, los de derecha, de los, vamos a decir, los liberales, sí, los mandan a la chingada, hay dos vertientes.
Es que ahí te va lo que yo te quiero decir de Vasconcelos a Calles, güey. Dice, Calles tenía una visión material, introduce de lleno en México la noción de la época industrial. Calles, estadista de primer nivel, moderniza México en muchos aspectos. Debe ser recordado como creador de instituciones e instrumentos de operación económica y financiera. Su inteligencia y su autoridad le permitieron imponer sus programas con eficacia sorprendente. Pero aquí viene, justamente, es precursor de los tecnócratas, ¿no? Cabe señalar que de los tecnócratas mexicanos del último tercio del siglo XX. Durante su gobierno, hombres de talla como Manuel Gómez Morín pudieron llevar a cabo la creación de instituciones como el Banco de México. Dice, en temas de cultura, aquí está la nuez, Calles no tiene el aliento de Obregón y nombró como secretario de Educación a un médico que se ocupó de la psicotécnica pedagógica. Dice, un neocientífico asimilado al cambio que produce un serio retroceso a la revolución cultural del gobierno de Obregón. ¿Fue Suárez? Bastaba con leer sus poemas de espíritu y de carne para no haberle dado el puesto que ocupó el autor de La Tormenta. Dice José Manuel Puig. Y ya dice, cuando Calles, convertido en presidente electo de México, se hallaba en París en los últimos meses de 1924, supo de la muerte de Anatole France y mandó una corona luctuosa para ponerla en su catafalco, aclarando que no se le enviaba al escritor, sino a un socialista amigo. Al tomar posesión de su cargo, declaró públicamente ante la prensa nacional extranjera, esta administración será honrada o me cortan el pescuezo, ¿no? O sea, como diciendo, nada más mandé la pinche... Pero mira, ahí no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque te está dando a entender que Calles te quiere hilar que la esencia de Calles es la de Salinas de Gortari. Pero dice que es o sea, por tecnócrata, pero en el tema de que era un güey sin cultura, sino que más dado a los números, al tema de la administración per se, pero sin este humanismo de los clásicos, güey, de la exacerbación de nuestra cultura, del... Sí, a ver, sí, totalmente, sí, pero es muy distinto, porque Calles sí era, es más, él creó el corporativismo, económico. Pero por lo que tú dices, del nacionalsocialismo, que generaba un régimen totalitario. De hecho, que por eso decíamos que al principio, cuando Calles crea el partido para poderle darle vehículo a usted, era PNR, sí, el Partido Nacional Revolucionario. Y después con Cárdenas, él dice, no, volvamos a la revolución, déjate de tus pinches totalitarismos y tus mamadas, volvamos al tema de los derechos sociales y le pongo PMR, Partido Mexicano Revolucionario. Es decir, volvamos a la revolución, güey. Sí. De hecho, sí, ahí sí, porque, a ver, está la famosa, vamos a decir, la epopeya de cómo se llevan a Calles, que lo estaba leyendo Mi lucha del pintor. Y estaba en calzones y se lo llevan y lárgate de aquí. ¿Por qué? Que esa es la pregunta. ¿Por qué si en 1929 con Angela Kellenday, o esta madre que era embajadora de Rusia, cuando él estaba en la presidencia, dice, las relaciones diplomáticas con la URSS y dice esta embajadora que nunca ha habido tanta similitud entre dos naciones como México y la URSS? Y luego, ¿por qué después de su pospresidencia, ya cuando está fuera, pero el titiritero, ahora esto es social nacionalista? Mira, mi hipótesis, ¿no? ¿Cambia a desazón de acuerdo a lo que le conviene? Esa es mi pregunta. No. ¿O siempre fue no social nacionalista? No, tampoco. Y le convenía decir que era bolchevique porque en ese momento estaban las cosas de la revolución. No, más bien su evolución política, porque tú y yo no somos lo mismo que hace 10 años. O sea, ¿sí crees que haya sido por el... ¿Elección propia? Sí, totalmente. Porque se cultivó más, porque vio las necesidades... No se cultivó más bien vio las consecuencias de esas políticas. Es lo que le pasó a los fascistas. Todos los fascistas, todos eran antes fascistas. Todos. Es más, en Mein Kampf, el pintor decía que él empezó como socialdemócrata, como lo empezó Lenin, después que le interesaron toda la idea de Marx, pero como vio que era una conspiración judía y ya se fue. Y que cuando vio a Mussolini, que se enamoró de esa forma política. Eso lo dice en su libro, él. Uh-huh. Y Mussolini, en la doctrina del fascismo, es que los suros no leen esto, cabrón, ¿no? La doctrina del fascismo que hace con Mussolini, con Gentili, Mussolini era marxista. Editor de periódicas socialistas. Era de un partido socialista. Estaba a favor del Internacional Socialista. Por eso, ¿te acuerdas cuando hablamos de México en la Segunda Guerra Mundial? Sí. Dice,
un antecedente de estas tres vertientes políticas, que eran las más importantes del siglo XX. Bueno, Sí, me acuerdo. dije que el fascismo se hizo en las trincheras. Sí, me acuerdo de eso. Y eso es verdad, porque el fascismo no hubiera existido si no hubiera existido la Primera Guerra Mundial, porque todos los ex socialistas se desencantaron del marxismo. Pero esto viene ¿por qué? Por una causa económica. Sí. Algo que dice es que el crack del 29... No, pero eso es después. Pero bueno, y otras Mucho cosas, después. pero la causa económica y del Estaba fascismo es Mussolini. darle sentimiento nacional para crear una efervescencia que pudiera generar con un régimen totalitario una institución que estuviera más sólida frente a cualquier aversión extranjera, exógena y que la economía estuviera equilibrada, o sea, que no estuviera voluble. Sí. Necesitabas instituciones que no se movieran, pétreas, cabrón. Por eso el totalitarismo y el fascismo nacen como No, el totalitarismo. una organización corporativista que da a traslucir solidez. Sí, exacto, mira. Pero no divagando, eso es lo que veía, por eso la gente sí legitimaba a Calles. Lo que intento decir es de que Calles tuvo la misma evolución que Mussolini. Sí. Es lo que intento decir. Que es lo que decíamos, Emilio Portes Gil, que en su momento también estuvo con Calles, que lo puso, decía que cuando él fue a Italia, decía que el modelo de organización sólido que tenían, viendo lo que tenía No don solo él, Mussolini, también- lo querían replicar no solo al tema de la concentración de poder y cómo se desdobla hacia la gestión del Estado y políticas públicas, sino a la educación, cabrón. Sí, totalmente. Es que es a lo que voy. Sí, Plutarco Elías Calles era socialista, ¿no? Como todos los fascistas eran socialistas. Nada más que vamos a llamarlo así, él se hizo revisionista. ¿Qué quiere decir? Ya no le encantaba tanto la versión original del socialismo y se convirtió a nacionalsocialismo. Ujú. ¿Me explico? Uh-huh. Esto pasó igual con Perón. Los peronistas actuales son zurdos de López Obrador y eso, pero el peronismo original fue como el PRI de Plutarco Elías Calles. Perón, que hizo Perón, también todos los nazis se fueron para allá y Perón ayudó a Franco cuando Franco era autárquico. No, deja tú. Eso vamos a pasar ahorita a lo de Lázaro Eso Cárdenas. fue después. Pero el grupo de Lázaro Cárdenas, es que también hay que entenderlo. Plutarco Elías Calles fue el padre Político, pero no idealista. no ideológico. No ideológico. Fue Mujica. Y Mujica sí era un marxista convencido. Sí, por eso a esto que lo dijo, me encanta de lo que decías, que dice, Calles, de cierta forma dice, consta que Calles era un administrador de los alemanes, sobre todo de aquellos que en esos años formarían el Partido Nacional Socialista encabezado por el pintor Emilio Portes Gil, como lo prueban algunas epístolas publicadas, era admirador del fascista italiano. Calles, en un viaje a Alemania en los años 20, regaló una riquísima biblioteca de temas mexicanos que aún se conserva en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Pero luego, estos datos pueden ser útiles para entender la naturaleza totalitaria, pero a la mexicana. Es decir, una naturaleza totalitaria, pero a la mexicana, la hago mía. ¿No? ¿Qué es lo que decías? Portes Gil en un viaje a Italia describe lo maravillado de los logros del partido de Benito Mussolini, cuyas características de organización sugieren debe ser tomadas en cuenta para la creación del Partido Mexicano Revolucionario. Totalmente. No mames, yo me quedé de vete. Los políticos callistas de esos años de tanta germanofilia y bolchevismo en todo el mundo y que le heredarían a México la segunda mitad del siglo XX. Totalmente. Ese es el gran cuento que han hecho los bolcheviques y los comunistas en separarse de los fascistas. Eso es mentira. Eran como dice Timbiriche, tú y yo somos uno mismo, eran primos hermanos. Pero no era el desglose del otro, como dices. Eran lo mismo, nada más que uno era un movimiento nacional y el otro un movimiento internacional. Todos los exfascistas, todos eran comunistas. Unos estaban a favor del control total del capital y otros del control limitado del capital. Y los dos pensaban igual, tenían sus pseudociencias, querían la tabula rasa en su civilización. Y los dos, el hombre nuevo socialista, que decía Trotsky, que todos iban a ser como Einstein y iban a ser de gentes dotados. Y el hombre nuevo nacional socialista, como dice Hitler, que iba a ser el hombre ario. Sí. Pero eran lo mismo, cabrón. De hecho, hay un libro del hermano del candidato de derecha de Chile, que se llama Nazi-Comunismo, y te establece con fuentes primarias, cabrón, de esta gente, cómo hablaban, cabrón, que eran lo mismo. Lo mismito. Lo mismito, cabrón. Ahora, pasando... El gran éxito de la propaganda comunista fue alejarse de ellos y hacerlos como liberales. Pero fíjate lo que te decía, creo que poniendo mucho el dedo sobre el renglón ya en México, de cómo quería poner las bases
de un fascismo en el Partido Revolucionario Mexicano, o sea, en el PRI, güey. Totalmente. ¿No? Es lo que entendí Dice, por el Plutarco Elías Calles. Pero ahora vamos al tema con el que se enfrentaba y cómo Lázaro... Sí, cuando yo digo que Plutarco Elías Calles es socialista, no estoy contradiciéndome porque el fascismo es socialista. Sí, eso ya lo dice entender. Pero dice, la política obrera estaba en manos de Calles y sus secuaces, entre ellos Luis N. Morones, que es lo que decíamos, ¿no? El de la CROM. De la CROM. El de la CROM. Expliquemos qué es la CROM, ¿no? Entonces, esta central sindical se inició en un congreso organizado en Saltillo en 1918 y después a Obregón y a Calles se dan cuenta que les sirve, la dejan existir y luego lo usan como móvil político para tener poder, ¿no? Que es lo que dice. El sindicalismo oficial llamado charro. El charro. ¿Así no? Sí, y dice, lo que fue hasta... No, ahorita. Pero sí. ¿cuál es el pedo? Que la CROM, que era esta asociación, ¿no? de obreros, digamos de cierta forma, Confederación Regional Obrera Mexicana, que estaba con Calles. Lázaro Cárdenas se separa porque a través de Vicente Lombardo Toledano, que marxista, ¿no? Declarado. Él, mira, para que veas, Vicente Lombardo Toledano y Morones eran marxistas declarados, ¿no? Y habían dos grupos políticos, vamos a decirle, dos grupos sindicales. La gente que se quedó después de Fidel Velázquez, que eran lo que les llaman los lobitos, sí, y la gente de Lombardo Toledano y Morones, ¿no? Pero decir que la CROM era callista y Fidel Velázquez ya era cardenista. Y Toledano, la CTM, crea la CTM. O sea, bueno, la inicia. Sí, pero después lo mandan a la chingada. La Confederación de Trabajadores Mexicanos. ¿Quién se queda en la CTM? Fidel Velázquez. Fidel Velázquez. Y se queda una eternidad, o sea, hasta con Salinas. Sí. La CTM era un poder fáctico del Estado. Fidel Velázquez, pues no era una persona, vamos a decirlo, muy docta. Era un poder fáctico de un charro. Es lo que... Un charro, sí, porque Toledano sí era un intelectual, él sí sabía del marxismo. Es lo que dice. Toledano dice, dirigió en su momento la Escuela Central de Artes Plásticas, catedrático y político. Y también la Escuela Obrera. Se propone una organización obrera depurada que lo lleva, o sea, que depurar a la mierda que existía en la CROM. Pero ¿cuál es la injerencia que tiene Toledano al ser afín al Tata Lázaro para darle la madre a la CROM con Morones y Calles, ¿no? Sí. Esa es la pugna entre dos grupos. Sí. Pero porque dice que cuando se manifestó la CTM de Toledano, cuando Cárdenas protestó ante la Liga de Naciones por la invasión de Italia a Etiopía y la intervención de Hitler a Austria, y se solidarizó con el proletariado europeo para impedir que se produjera la Segunda Guerra Mundial. La desaveniencia con Cárdenas se produjo precisamente porque adivinó el carácter antifascista del michoacano, o sea, del Tata Lázaro. Sí. Es decir, lo que trata de decir el libro es que Cárdenas apoyaba a los del eje, güey, y el pinche... No, más bien, Cárdenas, mira... era antifascista, güey. Lo que acabas de decir, te está diciendo. Calles, él siempre pensó que Cárdenas era su hijo político, ¿no? Ideológicamente. También ideológicamente, ¿no? Calles... Cuando hicimos la epopeya de que lo agarraron leyendo el Mein Kampf, es muy simbólico. ¿Por qué? Porque Calles, igual que Perón, que Juan Domingo Perón, les gustaba mucho más ya el fascismo italiano que la Rusia soviética, ¿no? Sí. Les estaba gustando. Y solo una persona pensante, pues por supuesto que les iba a gustar más. Ni siquiera en el fascismo hubo puentes para que su gente se iba. Pero entonces no le midió Calles el agua a los camotes a Lázaro Cárdenas. ¿Por qué separé padre político a padre ideológico? Que es muy distinto. Sí. Entonces, cuando en la Liga de las Naciones, por aquí no voy a ser otra vez irresponsable ideológico, porque también se quejó Lázaro Cárdenas de la invasión rusa a Finlandia. Ahí también se quejó. Pero aquí te voy a dar luz. Pero te voy a decir algo. Entonces, cuando no solo en eso, porque en 1936 políticos callistas sacaron una conversación de Plutarco Elías Calles en donde critica el movimiento obrero en México. Sí, claro, por eso decía que lo era un móvil de poder, no que estaba con ellos. Ahí empieza el problema. ¿Por qué, cabrón? Porque Calles quería hacer lo que hicieron los fascistas, ¿no? Hacer una confederación y atiborrar a todos los sindicatos en una gran confederación, como era la CROM. La CROM. Y Calles no, Calles más marxista, quería, vamos a decirlo, establecer diferentes tipos de sindicatos.
Acuérdate que está la CTM, pero también después tuvo cuando no solo nacionalizó Cárdenas el petróleo, también los ferrocarriles. No, de hecho, lo que sí, claro. Y lo que. Y dejó el sindicato de ferrocarriles. Sí, Entonces, lo que hizo esto es para que no crear otra CROM. Claro. Para que no fuera la CTM igual de poderosa que fue la CROM en su momento. Totalmente. Lo que dice aquí el libro es que fue tan exitosa la creación de la CTM que a finales del sexenio del general Lázaro Cárdenas contaba con casi 1 millón de afiliados, a pesar de que en teoría no dispuso del carácter hegemónico que sí lo hizo la CROM. O sea, es decir, nunca llegó a ser la CROM. Pero me encanta, dice, la CROM representaba el corporativismo estatista, inspirado en los modelos nacional-socialismos del pintor. Exacto. Y de Mussolini y del sovietismo de Stalin. La CTM, de tiempos de Cárdenas, bajo el liderazgo de Lombardo, al contrario, apoyó a la República Española durante la Guerra Civil. Totalmente. Otra cosa, para que no sean ignorantes, Franco no es fascista. Sí, Franco es conservador. No, fue de salió con los fascistas, pues sí. Fue inteligente. Necesitaba dinero, cabrón. Sí, güey. Pues siempre lo hemos dicho, fue inteligente. Sí. ¿Por qué? Porque la gente, nadie sabe qué es fascismo y todo el mundo lo usa. El fascismo son 3 núcleos fundamentales del fascismo. Es antiliberal, que quiere decir anticapitalista, antimarxismo, que quiere decir anticomunismo, pero no socialismo, porque el marxismo no es el único socialismo, hay muchos. Sí. Trotskista, la socialdemocracia, eso. Nada más esta forma de socialismo estaba en contra, porque decía que el marxismo era judío. Sí. Y anticristiano. El fascismo es un movimiento postcristiano. Sí. ¿Sí? Entonces, porque al final, Martin Bormann, el secretario particular de Hitler, al final, y ya en 1944 sacó un decreto en donde cerraban las iglesias católicas, ya a la chingada. A la chingada, sí. Y Hitler dijo, no la revocó, porque ya estaban perdiendo la guerra, y dijo, no queremos más enemigos, cabrón. Correcto. ¿No? Sí. Entonces, eso es lo que pasó. Ahora, para que la gente lo entienda. Y Franco es totalmente nacionalismo católico. Pues se nota, y hay mucha gente por eso en España que está resentida por eso. Pero volviendo a México, sí. Lázaro Cárdenas, ¿cuáles son los 3? Si podrías decir 3 aciertos de Lázaro Cárdenas, ¿cuáles serían? Y 3 desaciertos. Pero muy rápidos, güey. 3 aciertos, güey. ¿La expropiación petrolera fue un acierto de Lázaro Cárdenas? Desacierto. Desacierto que la consecuencia fue una fiesta patria que no nos perjudicó tanto por la coyuntura política. Por la coyuntura internacional, porque si no hubiéramos sido la Cuba de 40 años después. Lo más cagado es que aquí voy a decir una paradoja. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer la Cuba de como ahorita están muertos de hambre? Porque no tenemos a quién venderle. Porque Estados Unidos hizo lo mismo que hizo con Cuba. Bloqueos económicos y bloqueos y embargos comerciales a México, como lo hizo con Cuba. ¿Y qué pasó con Cuba? Pues sus hijas, las hijas de los cubanos, se tienen que prostituir para sobrevivir. Claro. Eso había hecho Estados Unidos con México, pero se levantó todo eso en 1942, cuando le convenía que México estuviera de parte de Estados Unidos. Claro. Entonces tuvo suerte. También tuvo suerte porque lo dijo Charlie en el del México en la Segunda Guerra Mundial, güey, que aunque le quitamos a ciertas empresas británicas el tema de lo de la expropiación petrolera y empresas gringas, pues no le vendíamos ya a Estados Unidos o había bloqueos, pero pues los alemanes también. Y a los japoneses, le vendíamos el petróleo. Entonces la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial outside nos ayudaba a seguir generando economía, pero no fue una decisión pensada a priori, estadista, para generar una fiesta patria donde digamos no chingamos a los gringos, y eso fue la mejor estrategia, porque tú le das un putazo a un güey que está más grande que tú, te lo devuelve y te tira, cabrón. Lo que sucedió fue que el otro güey estaba agarrando a los otros güeyes acá para poder... Más bien pasó así, no tanto así. Nos chingamos a los gringos, pero por una cuestión que los gringos decidieron que nos lo chingáramos. Sí, se dejaron, güey. Se dejaron. Dame un putazo. Porque cuando les expropiamos, pero ni siquiera les expropiamos, porque el petróleo desde el 17 ya era de México. Sí. Lo que hicimos fue robarnos infraestructura. Exacto. El andamiaje que es de extracción. En ese video, vayan a ver ese video. Pemex, sus primeros barcos, Pemex era lo que dejaron las... Ahora,
acierto o desacierto el tema de generar la confluencia política o introducirla a Esto fue un desacierto que tuvo una consecuencia benigna. Sí. Así decirlo. Ahora, el tema de la introducción a la política pública, toda esta parte del conglomerado de campesinado, ¿se tenía que volver o fue acierto o desacierto? El conglomerado campesinado, mira. Antes del PNR, que era el PRM, era que era un conclave de revolucionarios, güey, ¿no? Ya después con Cárdenas se hizo un conglomerado, pero de campesinado, de colectivos. Sí. Hay la esencia colectivista de Cárdenas ahí se vio. En el Cárdenas. No lo puedo criticar porque en la época no estaba tan desacreditada los ejidos y la propiedad común no estaba. Ahorita quien lo hace es un imbécil, ¿no? Claro. Pero en esa época no estaba tan. Además de crear la esencia de la revolución. Ajá. O sea, había que volver a la... ¿Por qué? Porque el tema de la tierra era un tema desde la época, no quiero decir virreinal, porque no lo era, eso era un cuento, pero sí desde la época del liberalismo del siglo XIX, ahí sí era, porque los liberales, Benito Juárez prometió igual tierras como todo, pero lo que hizo es de que cuando expropió a la iglesia, se lo dio a los terratenientes, que después fueron los hacendados, que eran los mismos liberales de Juárez. Nada más cambió la pelota. Sí, nada más le cambió la pelota, ahora lo tiene un compadre de Juárez en lugar de Fray no sé qué. Lo que sucede hoy en día. Totalmente. Entonces, y aquí ¿qué es lo que pasó con ese, vamos a decirlo, con esa reforma agraria? Pues de patrones y amos, y de amos y de capataces y amos y campesinado, pasó a estado campesinado. Ahora yo te voy a decir algo. Ya no existe. ¿Cuál es mi teoría? Ya el dueño de la tierra es el Estado. Claro. Entonces el patrón ya es el Estado. Entonces lo mismo. Lo mismo. Ahora yo te voy a decir algo. A mí lo que me estresa de este tema de estos desaciertos. Este es desacierto, dos desaciertos. O sea, Lázaro Cárdenas vivía en un socialismo, unas causas sociales más tiradas hacia el bolchevismo, ¿no? Totalmente. Y no lo digo yo, Narciso Bassols y en su gobierno establecieron literal el programa educativo socialista, y para que veas, como en la Secretaría de Educación Pública hicieron como fiesta nacional la revolución bolchevique. Lo pueden ver ustedes. En la época de Lázaro Cárdenas, la Secretaría de Educación Pública de Narciso Bassols, cuando estableció el programa socialista, estableció la revolución bolchevique como si fuera el natalicio de Benito Juárez. Sí. Fiesta nacional. Ahora otra pregunta. Ya con eso te respondo. Ya. ¿Cuál crees que haya sido el acierto más grande de Lázaro Cárdenas para que hoy un expresidente de la República como Andrés Manuel López Obrador lo enaltezca tanto? Bueno, para mí es muy poco sus aciertos porque yo soy de derecha, pero como una persona de izquierda, el nacionalismo socialista. Pero el nacionalismo carente de espíritu. Totalmente. En el sentido de, tú como nacionalismo reparto entre todos, pero digamos que cuando yo como callista, como Álvaro Obregonista, pero que desarraigo de la cultura, de esta esencia de un nacionalismo sin valores más profundos, no hay cultura, no hay tendencia al espíritu, se vuelve un materialismo soso. No, un materialismo marxista. O sea, y por eso me atrevo a decir que Dostoyevsky lo dice. El bolchevismo, tú le quitas la razón de ser al ser humano y eres una tuerca más. Y entonces por eso hay violencia. Okay. Sí. Entonces, si me explico, eres un engranaje más, pierdes sentido de vida y no hay un valor hacia el cual tender, güey. Nada. Por eso, digamos que descapacitas al ser humano en su esencia, güey. Y ese autor, para los zurdos lo tienen que leer porque todos los bolcheviques, todos los comunistas, lo atacan porque dicen que la leyenda negra anticomunista empezó con él por un libro que sacó, se llama Archipiélago Gulag, ¿no? Ok. Sí. Pero lo que no dicen los bolcheviques es que él sí vivió eso. Él sí estuvo en Rusia y él tenía tendencias conservadoras porque después lo instrumentalizó Estados Unidos, claro. Cuando sacó el libro Archipiélago Gulag, los gringos lo esparcieron por todo el mundo. Sí. Pero nunca se imaginaron los gringos que él iba a alabar al gobierno de Franco. Totalmente, sí. Franco era conservador, es decir, amigo ideológico político de los zares. Sí. Los zares, ¿me explico?
de la iglesia ortodoxa. De la iglesia zarista, Sí, ¿no? sí. A ver, Franco y Winston Churchill eran amigos culturales. De hecho, para que veas. Y esto lo digo con fundamento. Resolución, creo que fue las 86 o 68. Una de esas. Las resoluciones de la ONU en la cual se establece que España era fascista. Sí. ¿No? Se estableció eso. Jurídicamente se estableció eso. Que España era un paria internacional. Y que no podía ingresar a ningún organismo internacional. Durante 4 años. Fueron esos 4 años que era pura pobreza en España. Claro. Y los únicos que los ayudaron fueron Perón. Sí. ¿No? Y después con la llegada de los conservadores en Estados Unidos, no los liberales, los conservadores, que fue Eisenhower, le quitaron eso. Ahora, Quitaron esa resolución y ya dejaron que España ingresara sí. a todos este tema de cómo se llama, de las organismos internacionales. Y no solo eso, ya cuando Eisenhower abrazó a Franco, eso fue la bendición. Sí, ya la bendición. De Dios. Ahora, y entonces no solo eso, Franco no fue tan tonto, porque el conservadurismo del siglo XIX, el conservadurismo de los Kaisers, de Francisco José Lascano de Maximiliano, ¿cuál era su sistema económico? La gente no lo sabe. Digo, ¿cuál es el sistema económico de los conservadores? ¿Tú lo sabes? El autártico. Okay. Y yo me doy mi propio poder. No existe comercio exterior ni nada. No. Y Franco, hubo una revisión. De hecho, en la serie de la emperatriz que sale ahí Francisco José, que cuando le dicen que si se va a unir a Napoleón o se va a ir con los rusos, el güey quería hacer un pinche tren que comunicara, porque había pobreza en toda Austria. Ya estaban en declive, pero a lo que voy es que el güey literal le pide a los ricos dinero, güey. Pues me dice, y uno de los ricos le dice, es bien sabido que ustedes gastan más de lo que producen. Sí. Y se vean nada más sus pinches fiestas, dice el güey. Totalmente, mira. ¿No? En los Habsburgo. Del siglo XIX, la gente no lo sabe, pero todo el mundo dice, ¿cuál fue? Liberales contra conservadores, o sea, capitalistas, liberales contra conservadores. Pero entonces, ¿qué son los conservadores? Nadie sabe, porque es una ideología que nadie sabe. Sí. Que solo los cuentitos que hace López Obrador de eso. El conservador del siglo XIX era autárquico. Existían los empresarios como los liberales, sí, pero no estaban de acuerdo en que empresarios extranjeros estuvieran acá o que el capital se fuera para allá. No, pues era por linaje, güey. Y también por linaje. O sea, derecho divino, güey, también. Pero no solo eso, también existía el burgués, pero el burgués no podía ser internacionalista. Claro. ¿Me explico? Sí, era interno. Ahora, no, el neoconservadurismo, lo que nosotros somos, la nueva derecha, la y eso, que es el neoconservadurismo, es un conservador cultural, pero liberal en lo económico. O sea, ya el neoconservador que es Reagan, Margaret Thatcher, Meloni, esto que es un conservadurismo revisionado, ya está a favor de todo el libre mercado. Ahora, ya para terminar, perrito, ¿tú sabías si el Tata tenía varias morras o no sabes nada de nada, güey? Había rumores, pero no se le pudieron comprobar, pero sí había rumores. De que había como varias. Ahí lean el de Arrebatos Carnales, güey, va a estar cagado. Ah, pues mira, perfecto. Y ahora te voy a decir, ya te dije los desaciertos, que son las cuestiones económicas y políticas. Tiene 3, pero rápidas. Aciertos. 1, la hegemonía de un partido, aunque suene impopular, en una región como Latinoamérica, esencial, cabrón. Nos fue, aunque no queramos decir, el PRI desde Miguel Alemán, desde Ávila Camacho hasta Gustavo Díaz Ordaz funcionó, subían al 6%, el crecimiento económico, lo que quiera, y era un corporativista. O sea, no eran capitalistas, pero eran corporativistas. Funcionó el país, ¿no? No como después con Echeverría y los bananeros que están ahorita, ¿no? Sí. Entonces vamos a decir que la hegemonía en donde la democracia simulada, en que el poder fuerte, el poder ejecutivo, antes como todos que somos idealistas lo ves mal, pero ahorita ¿cómo ves el desmadre? 90% de impunidad y nada, pues ya no lo ves con un principio de autoridad fuerte, ya no lo ves con malos ojos. Sí, ¿no? Yo ahorita no lo veo con malos ojos. Sí, sí. Pero orden a desorden, cabrón. Sí. Hasta los griegos preferían algo así, cabrón. Sí. Ese es el primer acierto que veo de las Cárdenas. El segundo acierto es que él se volvió una autoridad moral para el régimen. Y eso lo hizo muy bien. Porque cuando te vuelves una autoridad moral como lo quiere ser López Obrador, todas las estupideces. Pero es que ahí te va. Hay una cosa que dice el libro de Tobar, que dice, Plutarco Elías Calles, cuando lo pone
él, a Lázaro Cárdenas empieza como el macuspano, a decir, voy a hacer esto, las causas campesinas, Sí. voy a volver a los valores de la revolución. Y dice el libro, Guillermo Tovar, dice, todos pensaban que era demagogia pura para llegar al poder, pero cuando se dieron cuenta que las materializaba, mames, Calles se cagó, güey. Dijo, este güey se va a ir, güey. Él ya lo sabía desde ahí. Y su cercanía con el pueblo y con las causas campesinas, que en ese momento, después de una interrupción por los tres por los de Sonora y por Venustiano Carranza, que prefirieron llegar al poder. Más propaganda, te voy a explicar por qué, güey. O sea, pero sí, la neta es que sí fue un güey que se preocupó por lo que decía y hacía. A diferencia de este pinche cabrón. Pues no sé, güey, por qué apoyó a Gustavo Díaz Ordaz en su candidato. Bueno, en la política tienes que también... O sea, entonces... En la política también te tienes que doblar un poco, güey. Pero en presidencia lo que dijo lo cumplió, güey. En la mayoría de las cosas. O sea, sí, pero te voy a decir, la reforma agraria en Yucatán fue un totalmente desastre. Políticamente fue, sí, no, se lo dimos al pueblo. Sí, nada más que lo retrasaste a la época de la Edad Media, compadre. Bueno, dejemos el comentario ahí. ¿Cuál es el segundo acierto? Ya lo dijiste. El segundo ya lo dijiste. ¿Y el tercero? Autoridad moral. El primero, lo que te dije, el partido hegemónico, autoridad moral. Y el tercero, vamos a decirlo. Ya para acabar, güey, porque ya llevamos 1 hora y media. Una hora, pero... Y el tercero, yo creo que fue un momento en la historia que necesitábamos identidad nacional. Y el sí nos los dio, lamentablemente. Debo decirlo, güey. ¿Por qué? Aunque el hecho estuvo mal, económica, política, pero simbólicamente. La expropiación. Exacto. Sí, a huevo. Sí, güey. ¿Por qué estuvo bien? Aunque estuvo mal. Y en otro momento de la historia hubiéramos sacado como Cuba. Y hubiéramos... Pero era un volado, güey. Más bien, es que no fue un volado. Más bien, fue un volado. Él lo realizó sin pensar. Una derrota la convirtió en una victoria. Sí. En la cual, y lo que lo dije en ese video, una de sal por tantas de arena que nos hicieron los gringos. Un sablazo por tanta que nos hicieron los gringos. Tantas invasiones, tantos golpes de estados, este güey les dio un madrazo a los gringos. Sí. Ese es el tercer acierto. Que fue producto de una derrota anunciada. Sí. Porque lo que hizo en otro momento. En otro contexto hubiera valido madre. Hubiéramos sido Cuba. Pero ahora, en un contexto que se salvó, güey, y se volvió una victoria, la verdad. Pásenla chingón, sofistas. Dile a Charlie que dejen en la cajita de comentarios las preguntas que tengan. Teníamos un episodio muchísimo más abastecido de todos los datos históricos que venimos a traerles. Nos emocionamos, de hecho, mucho. Estaba muy chingón. No se grabó, pero esta vez yo creo que les va a gustar mucho lo que tenemos aquí para ustedes. Si quieren más, vamos a grabar también la conquista, la segunda parte con JP. Después vamos a hablar un poquito ahí de Maximiliano, porque nos quedamos cortos. Creo que no hemos hablado contigo de Maximiliano, ¿no? No. ¿De qué hablan? Todavía no hemos tocado Maxi, pero tú que le sabes mucho a la casa de los Habsburgo y eso, pues te puede gustar. Y y en eso estamos, ¿no? O sea, tratando de que la historia de México sea más como que chismecito, mi Charlie, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? Vamos a estar sacando videos después de Navidad. Creo que vamos a terminar Iturbide y ya. Pásenla chingón, que tengan buen miércoles, pásenla cabrón, alegría, vámonos.